Disculpa, hermanos, es que está fallando el internet. Vamos a dejar el teléfono también conectado, este, por si vuelve a fallar. Eh, Quisiera que me acompañaran a leer el mismo verso que leímos con nuestra hermana Sarita, si se acuerdan. Efesios, capítulo 6, verso 10. Es un solo verso de esta carta de Pablo a los Efesios. Y está muy sencillo, yo creo que lo sabemos de memoria o nos lo podemos aprender de memoria. Está muy cortito, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo voy a leer otra vez, hermanos, esperando que ustedes en casa también lo lean y lo comiencen a memorizar. Usamos ahora mucho, inclusive a veces pareciera que un poco equivocadamente, pero bueno, creo que palabras equivocadas no hay, más bien a veces les damos un uso diferente, ¿no? Y yo he oído a algunas personas que se refieren a las muchachas o a las personas que ayudan en casa y les dicen las domésticas, ¿no? Pero realmente la palabra doméstico viene de domus y domus significa casa y doméstico significa todos aquellos que viven en la misma casa. Y de eso quisiera que habláramos en esta tarde. Eh, Todos aquellos que viven en una misma casa, hermanos, tienen una relación muy directa y muy especial con las personas con las que viven en ese mismo lugar. Es decir, se trata de vivir juntos y se trata de que pues las personas que viven juntas tienen una relación. Ahora me platican que las relaciones en una misma casa o en un mismo lugar son muy raras. Algunos dicen que hasta no hay relaciones, ¿no? Por ejemplo, hemos oído hablar de los roomies, ¿no? Esto se da mucho sobre todo entre los estudiantes, entre la gente joven, que por ejemplo, mi sobrino vive en España y la costumbre allá, hermanos, entre la gente que trabaja es que rentan una casa o un departamento. Este tiene 3 recámaras y entonces pues sirve para 3 personas. Y así se divide en la renta entre 3, ¿no? Es decir, es mucho más cómodo. Y muchos dicen, es que son raros porque hay quienes viven así bajo el mismo techo, en la misma casa, en la misma domus, pero no tienen ninguna relación. No es cierto, hermanos. Puede ser que sean indiferentes, puede ser que no se hablen, que no se traten, pero de todos modos ahí existe una relación, ¿no? Es decir, en un espacio en donde habiten varias personas, existe una relación. Puede ser buena, puede ser mala, puede ser muy íntima o puede ser muy indiferente o muy aislada, pero existe una relación, porque los seres humanos simplemente ante la presencia de otro, ya tenemos un comportamiento específico y a eso se refiere la forma de relación. ¿Y a colación de qué viene todo esto, hermanos? De precisamente el tema en esta noche. eh, Pablo está hablando a los Efesios y la iglesia en Éfeso, hermanos, déjenme decir algo que ustedes ya saben, pero es un poco para ponernos o situarnos en el contexto. Pablo escribe, como la mayoría de sus cartas, escribe desde la cárcel. Pablo está preso en Roma, si se acuerdan ustedes. Pablo, en el libro de los Hechos se nos dice que lo aprestan y que apela a César. Cuando llega el cónsul o el procónsul, dice, bueno, pues es que este hombre debería de ser liberado. Yo no veo en él ningún delito, pero como apeló a César, es decir, hizo ya una formalidad legal, una petición, una demanda legal de ser escuchado por César,
Entonces se lo llevan a Roma. Y en Roma ustedes saben que es puesto en prisión. Y desde ahí escribe la mayoría de sus cartas. Y en la carta a los Efesios es precisamente una carta escrita desde la prisión. Y Pablo está preocupado por una situación. Todas las iglesias de Asia Menor están en peligro. ¿Cuál es el peligro que Pablo ve, hermanos? Fíjense que a algunas iglesias Pablo les dirige palabras de aliento ante un inminente peligro físico, es decir, un peligro de que los hermanos sean atacados, sean puestos en prisión o hasta muertos por causa del Evangelio. Sin embargo, en el caso de Éfeso no es el peligro que Pablo ve. Pablo ve en la iglesia de Éfeso un peligro que se da en un lugar en donde las personas habitan juntos, es decir, entre los domésticos de la fe le llaman. En una comunidad de fe, Pablo ve venir peligros de división, de que las personas tengan conflictos y no logren ponerse de acuerdo. Y como no logran ponerse de acuerdo, esto provoca una división. Y Pablo ve que los agentes externos pueden ser los que provoquen esto. Agentes externos, ¿qué sería, hermanos? Que bueno, ustedes saben que todas estas comunidades son comunidades en su mayoría gentiles. Hay muchos gentiles en estas iglesias, en estas comunidades. Y Pablo ve un gran peligro, que cuando las personas se enfrenten al mal que les rodea, las personas sucumban. Y no solamente sucumban, sino que formen un grupo estas personas que se den por vencidas ante el cristianismo y que entonces decidan arrastrar a otros hermanos a abandonar la congregación y a dejar la fe en Jesucristo. Y específicamente, hermanos, en el capítulo 6 a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, Pablo da una serie de consejos. Si nos fijamos bien, el capítulo 6 son una serie de consejos para que las relaciones en una misma domus, en una misma casa, en una misma comunidad, sean relaciones buenas de acuerdo al concepto cristiano. Y Pablo comienza precisamente, si nos damos cuenta, en el verso 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Luego en el verso 2, honra a tu padre y a tu madre. Y luego les da un consejo a los padres. En el verso 4, padres, no provoquéis a vuestros hijos, criados en disciplina. Y luego en el verso 5, 6, 7 y 8, perdón, hasta el 9, desde el verso 5 al verso 9, Pablo da consejos a los esclavos y a los amos. Sí, hermanos, porque en aquellos tiempos había en las casas esclavos. Y por supuesto, donde hay esclavos, pues es que tienen un amo. Es decir, era la forma de organización en ese hogar, en esa domus, en esa casa. Y entonces Pablo comienza a decir, es necesario para que los que viven bajo un mismo techo puedan tener una buena relación, es necesario que haya obediencia a ciertas reglas. Y comienza Pablo a dar estos consejos, estas reglas que deben llevarse para que las gentes vivan en armonía bajo un mismo techo, en un mismo lugar. Y da consejos a los padres, da consejos a los hijos y finalmente dice, bueno, aquí también hay una relación de esclavo a amo y comienza diciendo, esclavos, siervos. En el verso 5, obedezcan a vuestros amos con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo. Y después comienza en el verso 8, en el verso 9, perdón, dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas.
Es decir, Pablo en estos primeros 9 versos del capítulo 6 comienza diciendo, ustedes forman una misma comunidad, ustedes viven juntos, ustedes son parte del mismo techo, de la misma casa, de la casa de Dios. Así que los que viven en la casa de Dios deben tener una buena relación. Y para tener esa buena relación, los padres deben tratar bien a sus hijos, educarlos, disciplinarlos, pero tratarlos con bondad, con misericordia y de una manera como Dios nos trata. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Está diciendo, ustedes viven en esa casa y según la forma en que esté organizada esa casa hay un mayordomo. ¿Qué quiere decir mayordomo? El mayor en esa casa. Pero fíjense que Pablo no está enfatizando que el varón sea el jefe de la casa. Lo que Pablo está enfatizando lo vemos precisamente en el versículo que hoy estamos analizando. Concluye Pablo diciendo el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Parece, hermanos, que aquí Pablo nos da la clave de ese sistema de relaciones. ¿Cómo hacer que esas relaciones de los que viven en una misma comunidad, bajo un mismo techo, en la casa de Dios, puedan llevarse bien, puedan resolver sus conflictos, puedan evitar divisiones y sobre todo puedan luchar contra el mal? Decíamos, hermanos, que el mal puede estar afuera, puede venir de la gente que rodea a la iglesia, puede estar alrededor de las personas que han declarado su fe en Cristo Jesús. Puede estar fuera, pero también puede estar adentro. No solamente adentro de la domus, adentro de la casa, sino adentro de la persona. Y para poder hacer que la persona viva de acuerdo a como Dios quiere que vivamos, Pablo comienza diciendo, hay un principio muy sencillo para que ustedes puedan relacionarse bien. No piensen que la fuerza, el poder, viene del contexto de las personas que les rodean. Dice Pablo, fortaleceos, ¿en quién, hermanos? Fortaleceos en el Señor. Háganse fuertes en el Señor. Fíjense que aquí Pablo está hablando imperativamente y sin embargo no está diciendo, ustedes pídanle a Dios que Dios los fortalezca. Ustedes pídanle a Dios que Dios les dé la fuerza. No, le está diciendo, ustedes háganse fuertes en el Señor. Es decir, no esperen que Dios de una manera mágica les dé la fuerza. No, ustedes háganse fuertes. Ustedes fortalezcanse. ¿Y cómo vamos a fortalecernos, hermanos? Y fíjense que estas palabras son similares a las que aparecen en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, a mí me parece que hay palabras que son muy similares a esta. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Versos que usted sabe de memoria. Dice el verso 6. Bueno, voy a leer desde el verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero esfuérzate y sé valiente,
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe cuál es una traducción alternativa a sé valiente, hermanos? Cuando nosotros leemos esta frase y decimos sé valiente, pues inmediatamente nos viene la imagen, no sé, a lo mejor de un torero que enfrenta a un toro, ¿no? O una persona que le viene alguien que es más fuerte que él, pero él dice yo soy valiente. O a veces hasta bíblicamente nos viene la imagen de David contra Goliat, ¿no? Pero fíjense que aquí una buena traducción, una traducción más apegada a las palabras que aparecen en el original sería esfuérzate y levanta tu ánimo. Esfuérzate y levanta tu alma. Porque hermanos, en, en, en los pueblos antiguos, en el pueblo hebreo, la persona era denominada como un ánima. Un ánima era la persona que tenía el aliento de vida en ella y más aún el aliento de Dios. Entonces, lo que Dios mismo le está diciendo a Josué es, sé fuerte y toma poder en mi fuerza, porque yo te he dado el aliento, te he dado el ánima, te he dado la vida, y si tú te fortaleces en mí, vas a tener un poder muy grande. Vas a tener mi fuerza. Fortalécete en mí y sé valiente. Es decir, que tu ánimo, tu alma se levante. Tu alma esté siempre alta. Y esto, hermanos, no es una cuestión de superación personal. ¿Cómo se levanta el alma? ¿Cómo se levanta el ánimo? Fíjense que hablando un día con un familiar que tiene como 20 años con cáncer, le preguntaba yo, oye, ¿qué te gusta que te digan cuando la gente sabe que tienes cáncer? ¿Y qué no te gusta que te digan? Me dijo, te voy a decir primero qué es lo que no me gusta que me digan. No me gusta que me digan, échale ganas, que es una expresión muy usual entre nosotros, hermanos. No estoy hablando solamente del pueblo cristiano, sino entre todas las personas. Realmente cuando una persona está muy enferma le decimos, échale ganas, anímate. No es lo que Dios le estaba diciendo a Josué, hermanos. Esta persona me dijo, eso me molesta porque parece que me están diciendo que creen que yo me quiero morir, creen que yo no estoy haciendo nada para... Y sí estoy haciendo muchas cosas y estoy poniendo mi ánimo, pero no es eso, hermanos, lo que quieren decir estas palabras. Esfuérzate y sé valiente significa levanta tu alma. Y la única manera en que esta alma, este aliento, esta vida se puede levantar de esta tierra y levantar los pies del polvo de la tierra es acercarnos a Dios. Porque Dios está más alto que nosotros, hermanos. Y entonces, cuando Él dice, levanta tu alma, es acércate a mí. Anhela estar cerca de mí. Esfuérzate, fortalécete en mí. Déjenme leerles, o si alguien ya se aprendió de memoria el verso de Efesios, ¿me lo puede decir? Y si no, pues léalo fuerte, hermanos, Efesios 6:10.
¿Sí? A ver, alguien ayúdeme, léalo fuerte o dígalo fuerte. Te ayudo, Dani, a leerlo fuerte. Por favor, May. Es que Gracias. se me ocurrió, como dijiste otras versiones, se me ocurrió buscarlo en varias versiones. Y Ah, dice, perfecto. Muchas gracias, May. Sí. esta dice, y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Oh, muy bien. No estaba yo equivocado. Muy bien, May. ¿Lo puedes leer otra vez? Ajá. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Me parece muy hermosa la traducción y me gusta que le agreguen el adjetivo de irresistible, ¿no? Eh, Busquen pues el poder de Dios. Y amados hermanos, no se olviden que estamos hablando del sistema de relaciones que hay en una comunidad entre los hijos de Dios, en una congregación. Pablo está pensando, y eso viene en los versos siguientes que además ya estudiamos el sábado pasado con nuestros hermanos que predicaron, está hablando de la armadura de Dios en los versos 11 en adelante. Pero en los versos 1 al 9 está hablando de las relaciones. Y el verso 10 es lo que se llama un verso bisagra, es decir, un verso que como que parte en dos este discurso. La primera parte del discurso es, a ver, yo sé que todos viven en una misma casa, les voy a dar una serie de consejos para que ustedes vivan bien. Y del verso 11 en adelante dice, bueno, pues vístanse con la armadura de Dios. Pero antes de ponerse la armadura de Dios y para que puedan llevar a cabo los consejos que yo les estoy dando, ¿qué es necesario, hermanos? Fíjense que muchos de nosotros, yo no creo que haya nadie que se quiera a propósito llevar mal con los demás. No creo, hermanos. No creo que haya alguien que diga, hoy voy a ir a la iglesia y le voy a decir a fulano, a mi hermano, le voy a decir tales cosas porque quiero que me odie, quiero caerle mal. No, hermanos, fíjense que no lo hacemos a propósito. Más bien a veces pensamos en que hay cosas que tenemos que decir y hacer con nuestro hermano. Y a veces son cosas en las que estamos equivocados en decir y en hacer. O a veces ni siquiera las pensamos. A veces ya estando en la congregación y teniendo delante a una persona, eh, algo se detona en mi interior que me hace que yo explote. Me enojo, como dice la escritura, locamente y trato de agredir o de decir algo que está mal. O si entro en conflicto con alguien, hermanos, o estoy en desacuerdo con alguien. No soy sabio y digo las cosas de manera que no lastime al otro, sino que a veces las digo, fíjense que como, perdón hermanos, perdón para si hay alguien aquí de Monterrey o con familia en Monterrey. Lo que voy a decir no es para todos los de Monterrey, pero este, una vez una amiga, bueno, ni siquiera es de Monterrey, es de allá del norte, es de Saltillo. La gente del norte dice, no, yo digo las cosas así como son, yo no tengo pelos en la lengua y si le dije a este que es un tonto es porque es un tonto. Y le digo, oye, oye, le dije, esa es tu óptica, es la forma en que estás viendo a la persona, pero en realidad, delante de Dios no hay gente tonta. A todos nos dio inteligencia, ¿no? Le digo, ahora, si no estás de acuerdo con lo que hizo o con lo que dijo, pues se lo puedes decir de otra manera. Porque le dije, ahorita se trataba de resolver una situación con unos maestros y no la pudimos resolver porque pues todo se opciona a la defensiva cuando tú comenzaste tu discurso diciendo eso, ¿no? Yo creo que de esa manera no se arreglan las cosas. Y por eso es que Pablo está diciendo, a ver, ¿de dónde les debe de venir la forma en que deben relacionarse con su hermano? Pues de Dios, hermanos.
este verso claramente dice, ok, ya te di una serie de consejos en 9 versos. Y voy a proseguir a decirte que te pongas la armadura de Dios antes de que te la pongas. Fortalécete en Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O como decía la versión que leyó Mike, de su fuerza irresistible. Llénense del poder de Dios, llénense de su fuerza que es irresistible. Lucas, capítulo 11. Acompáñenme, por favor, hermanos. Lucas, capítulo 11. El verso 21 y 22. Lucas 11, 21 y 22 dice así: Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ustedes saben, hermanos, que de lo que está hablando aquí el Señor Jesús. Él acaba de echar fuera unos demonios, según el verso 14, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Es decir, el Señor Jesús está haciendo su labor maravillosa que hizo mientras estuvo sobre esta tierra. Y está echando fuera el mal, hermanos, de una persona. Pero las personas que están alrededor, sus enemigos, le atacan y le dicen, en el nombre de Satanás estás echando fuera a los demonios. Y entonces Jesús concluye diciendo en estos versos que leí, cuando el hombre fuerte armado, el verso 21, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Es decir, hermanos, que lo que el Señor Jesús está diciendo es que si una persona tiene la fuerza para mantener su casa y evitar que sea saqueada, es porque tiene más fuerza que el que entra a saquearla, ¿no es cierto? Es decir, si alguien llega a una casa, hermanos, y esa persona está fuertemente armada y esa persona tiene más fuerza que los que están adentro de la casa y entra con todo su poder, con toda su fuerza, es que era más fuerte que los que estaban adentro de la casa, ¿no es cierto? Entonces el Señor Jesús está diciendo, solamente cuando las personas de la casa son más fuertes, logran vencer al que quiera entrar y saquear su casa. Y pueden hacer lo contrario, pueden revertir la situación. Ahora pueden ir a la casa del mal, a la casa del malo, y como tienen más fuerza, pueden entrar y saquear. ¿Qué está diciendo Jesús? Que vayamos a la casa de Satán y la saquemos. No, hermanos, no. Lo que está diciendo es, ustedes tienen más fuerza. El poder de Dios es más fuerte que el poder de Satán. El poder del bien es más fuerte que el poder del mal. Entonces él dice lo que le decía pues a Josué: esfuérzate, sé de buen ánimo, eleva tu alma hasta mí, levántate del polvo de la tierra, levanta tu alma hasta mí y serás fortalecido, y nadie te podrá hacer frente. ¿Estás ante una situación de mal? ¿Que alguien te quiere hacer daño?
o que alguien te está incitando a hacer daño, a lastimar a otros, no puede contra ti, porque tú tienes el poder de Dios. ¿Estás tentado a hacer algo contra alguien? ¿A lastimar a alguien con tus palabras o con tus actos? El poder de Dios está contigo y es más grande que el poder del mal. Y tú puedes vencer al mal. El mal que está fuera de ti y al mal que está adentro de ti. Regresemos a Josué, hermanos. Ya casi vamos a terminar. Déjenme regresar a Josué. Vamos al capítulo 3. Josué, capítulo 3. Voy a leer del verso 11 en adelante. Dice: He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amados hermanos, me llama mucho la atención, igual que a ustedes, que lo primero que pasa, hermanos, en dirección a la tierra prometida, es el arca del pacto. Dios le da instrucciones muy claras a Josué y le dice: lo primero que va a pasar hacia la tierra prometida, hacia la tierra que yo te daré, son los sacerdotes con mi arca. ¿Qué significa esto, hermanos? Que lo primero en nuestra vida es la presencia de Dios. El arca significa la presencia de Dios. Si la presencia de Dios está en nuestra vida, hermanos, podemos marchar por esta vida confiadamente y con toda seguridad, que encontraremos la bondad de Dios en nuestra vida si su presencia va delante de nosotros. Si Dios está con nosotros, nada nos va a poder hacer frente, podremos vencer cualquier problema, cualquier obstáculo y podemos resolver cualquier conflicto. Dios, hermanos, va con nosotros, pero también va en nosotros. Estas dos preposiciones, hermanos, con significa que va al lado mío o que va delante de mí, va conmigo. Pero para aquellos que han aceptado el favor de Dios expresado en la persona del Señor Jesucristo, es decir, aquellos que han aceptado su maravilloso regalo por medio de la sangre de Jesús y que han decidido tomar el regalo que Dios nos ofrece, Dios no solamente va adelante, hermanos. Su presencia no solamente va al frente de nosotros o con nosotros, va adentro de nosotros. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el Señor Jesús
por el amor maravilloso que nos tuvo. Transforma nuestra vida, transforma nuestro interior, y entonces somos verdaderamente fortalecidos en el Señor, y entonces tenemos el poder de su fuerza. Entonces, cuando estamos ante un problema, decimos, el Señor está conmigo y el Señor está en mí, y puedo actuar confiadamente sabiendo que mi Padre está en mí, que el Espíritu poderoso de Dios está en mí y que me permite, hermanos, el Espíritu de Dios no es nada más para hacer cosas portentosas que esperamos. A veces hasta le decimos a Dios, Señor, permíteme hacer una maravilla, una cosa así grandiosa. No hay cosa más grandiosa, hermanos, que vencer los problemas cotidianos en nuestra vida. Cuando estamos a veces enojados con el esposo o con la esposa, cuando estamos a veces preocupados por la educación de los hijos, cuando estamos molestos por alguna situación con nuestros hermanos, cuando no sabemos cómo tratar con nuestro prójimo, es cuando debemos decir, el Señor me fortalece con sus palabras. El Señor me da el poder de su Espíritu Santo y me da sabiduría para saber cómo resolver esto, y lo voy a resolver porque sé que Dios está conmigo y está en mí, y puedo vivir confiadamente y puedo vivir armoniosamente con mis hermanos sabiendo que el Señor está aquí conmigo y está en mí. Fortaleceos, hermanos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que Dios les bendiga, mis hermanos.